A contramano. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Sabés que nosotros abogamos porque interpretes hechos y no discursos, porque todo el mundo entero es bastante más traslúcido y claro cuando haces eso. Hoy vamos a hablar de una cuestión ridícula, oculta en los discursos, pero real en los hechos, que es la vacante que existe hace muchos años para el puesto de defensor del pueblo a nivel nacional. Parece que a nadie le interesa. Después, obviamente, vamos a ponerle matices a esa afirmación. Para eso estamos en contacto con Marcelo Giulitti, que es abogado del programa de fortalecimiento de la democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG. ¿Cómo te va, Marcelo? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por atendernos. A ver, contanos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué debería suceder para que dejara de pasar? Bueno, el por qué tiene muchas razones. Creo que quizás la más importante de ellas sería, podrían resumirse en dos. Primero, por el rol que tiene el defensor del pueblo de la nación. Es un rol preponderante dentro del sistema institucional argentino, que tiene tanto a su cargo la defensa de los derechos humanos como el control de la administración pública, por lo cual termina siendo incómodo al poder político, ¿no? Es un rol creado para generar justamente un contrapeso a los poderes políticos y una cercanía a la ciudadanía. Entonces, esa puede ser una de las explicaciones que se pueden encontrar para la falta de acuerdos en este tiempo, estos últimos 12 años. Y el segundo es más que nada por las exigencias que también le imprime la Constitución. El artículo 86 de la Constitución establece que tiene que designarse por el Congreso de la Nación, por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada Cámara. Entonces, eso hace que sea una de la institución que tiene la mayoría grabada más grande dentro del sistema institucional, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se eligen por el Senado de la Nación, por 2/3 de los votos de sus miembros, y en este caso se exige también los 2/3 de los votos de los miembros de diputados, eso lo cual implica, o al menos fue diseñado para que justamente la figura que salga, la figura que sea defensor del pueblo de la nación, sea una figura de consenso entre los sectores políticos y de alta legitimidad también, ¿no? O sea, justamente una figura genera consenso político cuando posee legitimidad por su trayectoria, por su prestigio y por su trabajo previo. Entonces, esas pueden ser quizás dos de las razones que expliquen la falta de acuerdos. Después también hay un fenómeno bastante generalizado en los últimos años de degradación de los organismos de control del Estado, dentro del cual cae la Defensoría del Pueblo de la Nación, y justamente agrava al sistema de integridad argentino, ¿no? Porque el sistema de integridad está compuesto por varios mecanismos, organismos de control: la Autoridad General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Oficina Anticorrupción, en su momento, bueno, la nunca creada Comisión de Ética Pública, que después fue derogada. Todos esos organismos de control que tiene a su cargo, y por supuesto también los organismos que controlan servicios públicos, todos son parte de un diseño de organismos de control que han sufrido una degradación en los últimos años, que es sostenida. Entonces también en parte puede llegar a explicarse por eso. Sin embargo, bueno, por supuesto que si bien podemos encontrar razones por las cuales no se pone de acuerdo el poder político, no se puede justificar ninguna de estas razones, ¿no? 12 años no puede justificar ningún tipo de razón para que no se haya encontrado una figura de consenso, tenemos múltiples buenas y buenos candidatos para la Defensoría del Pueblo, posibles buenos candidatos y buenas candidatas para la Defensoría del Pueblo. Entonces no se explica ni se puede justificar tampoco, digamos, 12 años de vacancia del puesto. Decinos, en verdad, nosotros hablábamos en su momento con quien se había postulado al puesto en Cava. Y concretamente el problema es que el poder político es el que tiene que aprobar la postulación, y es muy antihumano, te lo voy a decir en términos graciosos pero claros, que la gente vote a alguien que le va a traer inconvenientes.
¿se entiende? No suele pasar en ninguna instancia, menos en las instancias políticas. En otros lugares del mundo, o no sé, algo que ustedes hayan elaborado, ¿no hay manera de plantear la legitimidad de alguien más allá de la anuencia del poder político? El sistema político, cuando necesita ponerse de acuerdo, logra los acuerdos. Cuando ha necesitado ponerse de acuerdo para designar 2 jueces de la Corte, los logró, con jueces justamente que cubrían, o candidatos que cumplían al menos un espectro amplio, que eran aceptados por ambas, por la mayoría de los sectores políticos. Entonces, cuando el poder político quiere ponerse de acuerdo en torno a una figura, se pone de acuerdo. De hecho, todos los poderes se controlan entre sí, entonces, en parte, la tensión esa es como fundamental en nuestro sistema, en nuestro sistema democrático, en nuestro sistema político, esa tensión entre poderes. Ahora, ¿cómo se escapa a ese tipo de cosas? ¿Cómo lograr legitimidad por fuera? Es una pregunta muy interesante y una muy buena pregunta, que justamente parte de lo que proponemos es eso, es crear legitimidad para un candidato, para una persona que pueda hacer propuestas, se genera con la participación ciudadana, se genera abriendo el proceso, se genera creando instancias en las que las personas puedan opinar, donde las organizaciones que trabajan las agendas, las distintas agendas de derechos, no solamente derechos sociales, sino también derechos civiles y políticos, derechos del consumidor, derechos ambientales, o sea, las personas que trabajan, los defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en esa agenda también puedan participar del proceso, y la ciudadanía que va a ser afectada por la presencia o ausencia de una persona a cargo de la defensoría también pueda tener la posibilidad de ver quién es esa persona. Sí, votar como si fuera, como se vota en un plebiscito. Más allá de votarlo, no, el mecanismo puntual, creo por ahí la votación de hecho termina siendo en algunos casos reduccionista, porque plantea una cuestión de un sí o un no, y no hay posibilidad de a veces argumentar en el fondo. Esto también es uno de los defectos democráticos a veces del plebiscito, ¿no? que apunta mucho más a lograr una resolución que a discutir el medio. Bueno, en este caso No, lo que está estamos bien, diciendo está es que bien. estamos en claro. Te lo digo muy a grosso modo. Necesitamos una discusión robusta. Claro. Las personas voten, ¿no? Está bien, vos estás hablando de la mecánica concreta del plebiscito y me hago cargo que yo traje a colación ese mecanismo, pero digo, una votación abierta, a eso me refería. Totalmente, el mecanismo lo más abierto posible, que las personas puedan participar, y de hecho que sea lo más federal posible. O sea, uno también de los problemas en este tipo de candidaturas que son muchas veces o tienen un eje excesivamente fuerte en la ciudad de Buenos Aires, porque obvio, justamente tiene asiento ahí. Bueno, pero la figura del defensor del pueblo es justamente donde muchas veces ha trabajado mucho más fuerte que en la ciudad de Buenos Aires, ha sido a nivel federal, en los distintos lugares del país. Por ejemplo, con las comunidades Cuom en Chaco, por ejemplo, con las comunidades Huichí en Salta, con muchos casos, con los casos ambientales en San Juan, en Famatina, en Córdoba. Hay muchos casos donde la Defensoría del Pueblo intervino, donde hizo, de hecho, acciones bastante relevantes en su momento, cuando todavía estaba ocupada por un defensor del pueblo, que el último fue Eduardo Mondino, y que justamente tienen un impacto fuerte en esas comunidades, ¿no? En las comunidades más vulnerabilizadas. Entonces, no solamente abrir Sí, ni hablar. O sea, tiene que ser abierto en todos en todas las formas, digamos, representativo de todas las maneras. ¿En otros lugares del mundo no hay votación abierta del defensor del pueblo? Hay diversas formas, hay diversos modelos, digamos, de defensor del pueblo. En algunos lugares, de hecho, se eligen de forma directa como representantes. Los ombudsman, o sea, la figura es una figura del derecho europeo, más que nada, digamos, del derecho continental europeo, la figura del ombudsman. Hay muchas y muy diversas formas de selección, desde votación directa hasta votación por órganos políticos, hasta designación por parte de parlamentos directamente, hay muchas formas de selección. Lo que sí hay un acuerdo, una guía al respecto que atraviesa todo esto, que es, por ejemplo, en este caso, los principios de París, que es un acuerdo internacional entre países respecto a
qué características tienen que tener los mecanismos de defensa de derechos humanos. En este caso, todas las defensorías del pueblo entran dentro de este aspecto, y de hecho, dentro de este convenio de París, justamente lo que se hace dentro de los principios del país, los países mismos otorgan categorías a las defensorías, a los organismos de defensa de derechos, según cuánto cumplan esas guías o no, la independencia, la idoneidad de la persona, son cosas que se valoran, ¿no? La independencia Y de los decime, poderes ¿y ustedes políticos. qué ofrecen? ¿Cuál es el sistema que les parece ideal? La Constitución ya tiene establecido un sistema que es un límite que no se puede franquear, ¿no? Hay un procedimiento que tiene que ser establecido. Ahora, ese procedimiento puede ser llevado a espaldas de la ciudadanía o puede ser realizado con la inclusión de la ciudadanía, con la inclusión de todos los sectores sociales, con la inclusión de las poblaciones vulnerabilizadas. Es exactamente lo mismo que otros procesos. Claramente, la manera que está planteada no alcanza porque el poder político, las diferentes fuerzas políticas se ponen de acuerdo y el resultado está claro. Hace 12 años que no tenemos defensor del pueblo, así que ¿cómo habría que cambiar algo? Hay una encerrona ahí, ¿no? Hay una encerrona porque relajar también como lo que se podría proponer, por ejemplo, sería modificar la Constitución en ese sentido y relajar las mayorías necesarias. Pero hablaría también de la poca, tenemos que tener confianza también en la posible madurez de nuestro sistema político. Nosotros como ciudadanía tenemos que exigir eso. O sea, la forma de lograr estas cosas, de lograr que el poder político reaccione, es siempre la movilización social. O sea, hemos demostrado a lo largo de la historia democrática argentina que los cambios sociales se producen por movilización social, que se producen por exigencia a las autoridades, por exigencia y también poniendo límites, pero que por ejemplo, Marcelo. Justamente, en este caso, justamente hay una orfandad ahí de madurez del sistema político y de falta de responsabilidad de los... Pero bueno, es necesario también esa responsabilidad. Necesitamos responsabilizar a nuestros legisladores, necesitamos exigirles a nuestros legisladores, necesitamos mirarlos a la cara y decirles que no puede pasar un momento más sin que deciden un defensor del pueblo. O sea, ustedes a esta cefalía, digamos, la enfrentan reclamando mayor madurez del sistema político nada más, ¿no tienen otra propuesta un poco más concreta? Nosotros al Congreso de la Nación hemos propuesto un procedimiento, por ejemplo, una guía, un procedimiento para lograr, una propuesta de procedimiento participativo. ¿Cómo llevar a cabo eso? Eso lo hemos propuesto al Senado de la Nación, se lo proponemos, o sea, en cada año que abre sesiones legislativas y que, de hecho, por ejemplo, el año pasado que la Comisión de Acuerdo, justamente, la Comisión de la Bicameral de Defensoría del Pueblo no se conformó. Bueno, justamente lo que nosotros proponemos siempre a las comisiones es, esta es la forma, miren, este es el procedimiento, un procedimiento que pueden encontrar, lo pueden encontrar en los sitios web de todas las organizaciones que han participado. Hemos presentado más de 50 organizaciones ante el Senado, una propuesta concreta de cómo lograr que la propuesta del Consejo del Defensor del Pueblo sea participativa, sea abierta. ¿Y cómo es esa propuesta, Marcelo? Ahora, es necesario abrir audiencias a nivel federal, es necesario hacer llamados amplios, masivos, donde todas las personas puedan participar, es necesario hacerlo no solamente por escrito, hacer audiencias, poder hacer audiencias públicas, celebrar audiencias públicas en los distintos lugares del país, abrir todos los canales posibles, de no solamente el canal de envío una nota al Senado de la Nación para dar un aval, sino tener discusiones públicas que sean transmitidas, no solamente por los canales televisivos, sino también por redes sociales. Okay. Utilizar, si después sigue residiendo en el poder político, todo este movimiento va a terminar en el mismo embudo. Eso creo que de vuelta, creo que es un defecto y puede ser una virtud, ¿no? O sea, creo que tenemos que, de vuelta, el poder político y las instituciones políticas son tan buenas como nosotros les exijamos. O sea, van a ser lo suficientemente buenas, lo suficientemente fuertes como les exijamos nosotros los ciudadanos. En eso estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que los mecanismos también te abren nuevos mundos, por decirlo de alguna manera. Franquean fuego. No es en vano lo que se escribe, más allá de que la movilización es una gran clave.
escribí que si el poder político no se pone de acuerdo, pasa a ser decidido por las asambleas populares, y yo te aseguro que la vacancia no hubiera existido. Sí, exacto, sí, sí. Obviamente también la Constitución tiene las limitaciones, o sea, es más que, más que un código procesal, la Constitución mayormente es una hoja de ruta, ¿no? En eso es más una constricción. De hecho, la limitación que le pone la Constitución va más pensada a no elijan a alguien que sea un adicto al poder, o sea, no tengan la facultad de elegir a alguien que sea un adicto al poder. No creo que se hayan imaginado los constituyentes del 94 esto, que iban a haber 12 años, o sea, que nuestra práctica es institucional, ¿no? Creo que son también cosas que son aprendizaje. Que yo lo desconozco. ¿Es pago el cargo? ¿Es remunerado? Sí, sí, como todo cargo público es remunerado. ¿Está bien remunerado? La ley establece si no me equivoco, la ley establece una equivalencia con jueces. La verdad, en ese sentido, respecto al pago, la verdad no es algo que hayamos, sobre lo cual hayamos profundizado demasiado. Ok, porque sabés que esa también es una clave para atraer gente que no esté haciendo carrera política. Sí, o sea, creo que la figura es una figura tentadora en muchos sentidos, ¿no? Es una figura que tiene preponderancia, una figura que, quizá para una persona que, de hecho, la última persona que fue designada, Eduardo Mondino, deja el cargo para candidatearse. Entonces, pero es lo mismo que pasó en la ciudad con el señor Amor. Lo que pasa que si alguien se va a postular para hacer carrera política, forma parte del sistema. Si forma parte del sistema, van a poner a alguien que va a tener lealtades, va a tener, las suficientes razones para hablar como para callarse. ¿Se entiende lo que voy? Sí, igual o sea, que forma parte del sistema político no creo que sea un defecto, ¿no? O sea, lo que sí es necesario es que tengan la suficiente idoneidad, o sea, hay formas de contrarrestar, ¿no? Si una persona tiene mucha trayectoria en derechos humanos y ha tenido militancia partidaria en cierta forma, no se la puede descartar del todo. Si alguien pertenece a un partido, por lo pronto, es altamente esperable, y sobre todo algo verificable en lo que es en nuestra vida política en los últimos años, que no va a denunciar todos los problemas que provengan de personajes que pertenezcan al mismo partido. Es bastante simple. Sí, o sea, el peligro existe, claramente. Igual, o sea, si hubiese sido justamente, o sea, ese peligro se salva por dos cosas, de vuelta. Por el hecho de elegir una persona, o sea, de que la persona le llegue a los consensos necesarios para ser votada por varios sectores, implica que esos mismos, los otros sectores, digamos, de los cuales no forma parte, tienen al menos un atisbo de que esa persona va a mantener, o va a querer mantener su prestigio, ¿no? Va a querer mantener su prestigio, su buen nombre, su trayectoria. Por eso justamente la persona que tiene que ser propuesta necesita tener una trayectoria, algo que perder. O sea, si es una persona ignota, que nadie conoce, que no tiene trayectoria, que no tiene antecedentes en la defensa de derechos humanos, que no viene del sector, que no conoce el paño, como diríamos coloquialmente, y es mucho más probable entonces ahí que pueda ser fácilmente cooptada por los poderes políticos. Yo sé que estamos hablando en general, y en general suceden millones de posibilidades, o millones de posibilidades podrían suceder, no suceden. Pero digo, te marco una contra. En la ciudad de Buenos Aires, la cuestión que vos estás planteando no está sucediendo, porque de hecho Rodríguez Larreta tiene mayoría con sus aliados, y es condición sine qua non que él vote para que el defensor del pueblo de Cava sea tal. Y se supone que ese defensor del pueblo en Cava va a tener que oponerse a las cosas que él hace. Entonces es un problemón. No es una solución total que tenga que ser votado por tanta gente, porque hay veces que una fuerza política y sus aliados, como sucede hoy en la ciudad, tienen esa cantidad de votos. Y es más, son los únicos. Sí, el poder de veto. El tema también es y a ver, el poder de veto no solamente funciona como poder de veto de las mayorías, lo pensemos como poder de veto de minorías también políticas. O sea, pueden haber minorías políticas que se opongan a buenas candidaturas también. O sea, en este sentido, el veto de una mayoría o de una minoría a una candidatura o a la posibilidad de discutir el tema
son problemas de nuestro sistema democrático, pero va más allá, ¿no? Esto son problemas que tratarlos para el defensor del pueblo, bueno, para solucionar eso deberíamos solucionar el problema del sistema político en general. Y esos problemas del sistema político en general tienen al menos, quienes tenemos una idea de una democracia un poco más robusta que solamente la democracia delegativa esta que supimos conseguir, tenemos la mirada de que la forma de mejorar o la forma de abrir esos espacios, la forma de derribar esas barreras es justamente haciendo que la ciudadanía ingrese. Y la ciudadanía no ingresa por una concesión graciosa de las autoridades, ni va a ser nunca una apertura vertical, de arriba hacia abajo, ¿no? Al revés, la participación política es la ciudadanía empujando para entrar en las instituciones, la ciudadanía empujando y entrando en los espacios de discusión, de debate y de decisión. Entonces, es necesario eso, o sea, en general, ¿no? Y esto bueno. Estoy de acuerdo, yo creo que debería analizarse un poquito más la letra escrita, pero sí, al fin y al cabo el consenso es fundamental. Decime, Marcelo, para ir cerrando la charla de hoy, ¿querés agregar algo para concluir? Creo que estos espacios son fundamentales, ¿no? De discutir no solamente la ausencia, ¿no? la negligencia del poder político, sino también la idea misma de la participación democrática, la idea misma de la participación social en todo esto, el rol de la sociedad en todo esto. Creo que es muy necesario, entonces es muy valioso poder estar acá, así que te agradezco, Simón, por la entrevista. Y también un llamado, ¿no? Esto que estamos haciendo nosotros no solamente es un llamado de los legisladores para que asuman los legisladores para que asuman su responsabilidad y designen un defensor, sino también un llamado de movilización, que se ha logrado en otros sectores, se ha logrado en otros momentos, por ejemplo, con el defensor del niño, que es una figura creada mucho después del defensor del pueblo de la nación y que estuvo vacante muchos años, y que por una movilización que tuvo muchas adhesiones sociales de muchas organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, logró una masa crítica y un peso específico bastante grande como para despertar y para presionar a las autoridades políticas a que designen. Y por ejemplo, en este caso, el procedimiento que se tomó fue justamente un procedimiento que le desligaba, o al menos les dejaba, tenía tintes de objetividad en muchos casos. Se tenía que rendir un concurso, se tenía que probar la idoneidad en ese caso, no solamente la trayectoria. Entonces habían elementos interesantes de esa discusión que se tienen que rescatar, no solo la movilización, sino también el procedimiento por el cual se hizo, que terminó siendo exitoso, terminó con una persona a cargo de la Defensoría de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, es un llamado también para las organizaciones que trabajan todo tipo de temas, y para las personas que tienen un interés en mejorar el sistema democrático. Bueno, el defensor es una de las grandes herramientas que pensó nuestra Constitución, que estableció nuestra Constitución, una de las grandes herramientas, una de las grandes promesas que tenemos. Y que para hacerla, o sea, el primer paso para hacerla andar es hacer lograr que se designe una persona. Y el segundo paso va a ser también hacerlo rendir cuentas, ¿no? Hacer que esa persona rinda cuentas. Hacer que rinda cuentas no solamente que ocupe el cargo, sino que trabaje en defensa de los derechos de las personas. Perfecto, Marcelo. Te agradecemos mucho que hayas charlado con nosotros. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para vos. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada.